Bienvenidos a su unidad número 2. En esta oportunidad vamos a ver el análisis financiero. El contenido de esta unidad incluye análisis de razones financieras, donde veremos las razones de liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad, crecimiento y evaluación. También veremos indicadores, donde tocaremos WACC, ROIC y EVA. Y por último, veremos el análisis de tendencia, donde aprenderemos sobre análisis vertical y análisis horizontal. Cuando hacemos análisis de razones financieras, veremos que tenemos varios tipos de razones financieras. Primero, las razones de liquidez. Vamos a ver las razones de apalancamiento, las de actividad, las hay de rentabilidad, de crecimiento y de evaluación. Vamos a analizar los tipos de razones financieras que tenemos. Empezamos con las razones de liquidez. Con estas razones vamos a evaluar qué tan eficiente es mi negocio para generar dinero líquido o, en otras palabras, esa misma liquidez. Recuerden que un negocio que, aunque tenga utilidades, no tenga liquidez, está muerto porque no puede enfrentar sus obligaciones del día a día. Luego vamos a pasar a las razones de apalancamiento. Miden el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. En otras palabras, quiero ver qué porcentaje de mis activos han sido financiados o se los debo a mis acreedores. Y obviamente el diferencial es lo que viene proveído por mis accionistas. Pues con estas razones de apalancamiento quiero ver y analizar sobre mis intereses, sobre el capital y cuánto ha sido financiado mi negocio para ver si está sano o estamos trabajando para los acreedores en vez de los accionistas. Luego veremos las razones de actividad. Con ellas se mide el grado de efectividad con que la empresa está usando sus recursos. Por ejemplo, vamos a ver las razones de inventarios o la rotación de inventarios, las razones de la rotación de cuentas por cobrar o también las de cuentas por pagar. ¿Qué quiero hacer con estas razones? También están las de activos. Ver qué tan eficiente estoy manejando yo mis activos para manejar mi negocio en forma más eficiente. Luego veremos las razones de rentabilidad. Dichas razones miden la efectividad de la administración a través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión. En otras palabras, quiero ver esos márgenes que me generan las ventas o qué tan eficiente soy produciendo utilidades y si mis accionistas están contentos con el margen de ganancia que les estoy dando. Para eso me sirven las razones de rentabilidad. Luego tenemos las razones de crecimiento, que no vamos a ver tan a detalle en este tema, pero con ella vamos a ver la habilidad de la empresa para mantener su posición económica en el crecimiento de la economía y la industria. Quiere decir que si una empresa sigue creciendo a pesar de todo lo que pasa en su mercado o su medio ambiente, ¿qué es lo que busco? Que a pesar de que tenga un año difícil o que el mercado esté contraído, mi negocio sigue creciendo año con año. Y si es un año malo, que por lo menos no pierda o que no decrezca, porque si decrece tiende a desaparecer. Entonces, si es un año malo, que por lo menos no pierda o no decrezca, aunque se mantenga igual. Y en un año boyante, pues obviamente que el negocio esté creciendo con respecto a su mercado. Y por último, las razones de evaluación. Miden la habilidad de la administración para crear un valor de mercado superior a los desembolsos de los costos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero que mi negocio valga mi valor en libros. No pretendo que mi negocio sea lo que dice el balance. Pretendo que mi negocio valga más que lo que dice mi balance general. Quisiera que mi negocio cada día creciera más, no solo lo que está puesto en los libros, que genere una imagen, que genere una marca, que vea potencial de crecimiento. Entonces tenemos que evaluar nuestro negocio. Vamos a ver que estas razones las vamos a ver a continuación, que son, unos de ellas son los indicadores del EVA y del ROIC, así como en las razones de crecimiento vamos a ver DuPont, pero eso lo vamos a dejar para la unidad número 3. Sé que ustedes ya han analizado razones financieras en otras clases, pero lo que vamos a ver en este tema es cómo correlacionar todas estas razones con la situación de mi negocio o ver qué es lo que está causando en mi negocio los resultados que tenemos o cómo los componemos. Por ejemplo, se puede dar el caso que veo una empresa que
no tiene liquidez y por lo tanto está endeudada porque necesita generar liquidez para pagar deudas. Pero por otro lado, podría ver que como no cobra, por eso es que no tiene liquidez. Entonces, ¿cómo atacar cada uno de estos problemas si no sé qué es lo que causa el problema? O sea, tengo las consecuencias, pero tengo que ver cuáles son las razones para atacarlas y componer la situación del negocio. Esa es la tarea de todo financiero. Veamos. Si hablamos de las razones de liquidez, saben que tenemos dos, la razón corriente y la razón rápida o prueba ácida. La primera, la razón corriente que ustedes ya han trabajado, es el activo corriente menos el pasivo corriente. En otras palabras, están agarrando sus activos líquidos, o sea, los más líquidos. Si vemos qué cuentas entran en el activo corriente, pues ya saben que tenemos caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, valores negociables, o sea, los que utilizamos como exceso de liquidez y que por lo menos que ganen más intereses. Pues si agarro todas esas cuentas y las quiero convertir a corto plazo, pues por algo son activos corrientes. Quiere decir que todo el dinero que yo genero en corto plazo me va a servir para pagar todas mis deudas a corto plazo, menos de un año, porque acuérdense que en sus cuentas de pasivo corriente tenemos toda la deuda, la comercial y la deuda bancaria, si quieren verlo así, de corto plazo. O sea, ¿qué es lo que estoy comparando? Primero, recordemos que las razones son divisiones o comparaciones. Estoy comparando una cuenta con otra. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Comparando mis activos corrientes contra mis pasivos corrientes. ¿Qué estoy buscando? Que la liquidez o que el dinero que yo genero en menos de un año va a ir a cubrir todas esas deudas que tengo que pagar este año. Eso es lo que significa esta razón de liquidez. Se dice que cuando nos comparamos con razones, tenemos que compararnos con empresas del mismo juego, del mismo tipo de negocio, del mismo ambiente o de la misma industria. Pero como en Guatemala eso es complicado porque aquí ni siquiera estándares hay, no hay comparación de empresas. A nivel mundial sí hay muchas razones, hay muchas estables. Todas las empresas de la misma industria se comparan, pero aquí no lo tenemos. Así que vamos a utilizar estos promedios de industria. Voy a ver si les dejo una hoja con razones y obviamente promedios de industria que sea pues algo relevante que aplique para la mayoría de negocios. Como les digo, lo importante es compararse con negocios semejantes a su propio negocio, pero si no, pues por lo menos estos promedios son los que se utilizan generalmente. Bueno, regresando a la razón corriente, ¿qué es lo que busco? Pues que tenga el dinero para pagar mis deudas de este año. Dice que el promedio de la industria es 2.5 veces, o sea, tengo 2.5 veces más activos que pasivos corrientes. En otras palabras, que puedo cubrir hasta 2.5 veces las deudas de este año con toda la liquidez o mi activo corriente que podríamos decir que es todos mis activos que puedo convertir a efectivo en menos de un año. Entonces, 2.5 veces es un número suficiente. Esa es la mayoría de negocios. Perfecto. ¿Qué pasa si cuando yo analizo mi negocio y resulta que este, en vez de tener 2.5 veces, tiene 1.5 veces? ¿Estoy bien o estoy mal? Pues la verdad, pues no estoy tan grave, porque si fuera un decimal, o sea, menos de uno quiere decir que no voy a tener la liquidez para cubrir mi pasivo. Pero por lo menos tengo 1.5 veces, quiere decir que sí tengo, pero no es lo mejor del mercado. Tampoco significa que si tengo un gran número esté bien. ¿Qué significaría si ese promedio que me da en mi negocio cuando yo lo analizo resulta que anda en 10? También me preocupo. ¿Por qué tanta liquidez? ¿Por qué tanto dinero? Entonces también hay errores de administración ahí, porque uno no debería tener tanta liquidez. Uno debe invertir esa liquidez. Si no, se está perdiendo el dinero. Entonces, ni en exceso, ni en números decimales, como les digo, tener menos de uno es estar en serios problemas porque quiere decir que en algún momento en este año no voy a poder cubrir mis obligaciones. Ok, pasémonos a la razón rápida o prueba ácida. ¿Por qué se le llama la prueba ácida? Pues dice la historia que es la primera prueba que hace cualquier entidad que nos evalúa. Ustedes saben que generalmente quienes nos
hacen análisis de razones financieras son todas las entidades bancarias, principalmente cuando vamos a pedir dinero prestado o cuando pedimos crédito en una organización. Entonces ellos se van a la primera razón o esta, porque si no pasa esta, ¿para qué evalúan las demás? Ya no le van a dar el financiamiento. ¿Qué es la prueba ácida? Pues es exactamente la misma que la prueba, que la razón de liquidez corriente, porque va a ver precisamente cuánta liquidez o cuánto dinero puedo generar a corto plazo. Pero la única diferencia es le voy a restar el inventario. ¿En qué diferencia esto? Porque ustedes saben que la conversión del inventario pues toma su tiempo. No puedo traer inventario y producirlo, si en caso soy fábrica, o simplemente traerlo y venderlo, porque soy una empresa comercializadora, y con eso ya estuvo, o sea, ya traje el producto y ya estuvo. No, ustedes saben que convertir el inventario tiene su tiempo, por lo menos 2, 3 meses en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando con esta razón? Pues realmente ver cuál es la liquidez de muy corto plazo. Pensemos, caja y bancos, pues si está en bancos hago un cheque y tengo lo que tengo en líquido. Valores negociables, pues podríamos decir que si regreso a la bolsa y devuelvo o vendo mis títulos valores, pues qué sé yo, en 15 días tengo ese dinero ya de vuelta. Y las cuentas por cobrar, ustedes saben que la mayoría está a 30 días de vuelta. Entonces, realmente lo que yo quiero probar con esta razón rápida es cuánta liquidez genero a muy, muy corto plazo. Y si se dan cuenta, el promedio de la industria es 1. ¿Qué significa? Que por lo menos con el dinero que consigo a muy, muy corto plazo, voy a ir a cubrir todas las deudas que tengo que pagar en este año. Y eso se mira como aceptable. Si estoy arriba de esto, bueno, un 2 es un monto muy bueno o razonable. También piensen que si tengo un 10, eso es también extraño. ¿Por qué tengo tanta liquidez? ¿En qué negocio estoy metido que genero tanta liquidez? También no estoy administrando correctamente porque los negocios no deberían tener un exceso de liquidez. Ese dinero debería estar invertido. También, si es un decimal, ¿qué significa? Pues que no estoy bien. No voy a poder cubrir a corto plazo mis obligaciones. En alguna etapa me voy a quedar sin poder pagar algo y eso es lo comprometedor o lo peligroso. Imagínense quedarme sin pagar planillas, quedarme sin pagar a los acreedores o la deuda bancaria. Entonces, ya entienden por qué la razón rápida o prueba ácida es la primera que miden. Si esta no se pasa a la hora de evaluarse, ya ni siguen con las demás, porque quiere decir que no son capaces de generar liquidez, que es lo que hace operar el negocio, como les dije antes. Aunque sus estados financieros muestren que genera muchas utilidades, no genero liquidez, tengo problemas. Vamos a ver las razones de apalancamiento. Aquí vamos a analizar un poquito cuál es la razón de endeudamiento, que es sobre el capital que estoy pidiendo en préstamo, o sobre el interés ganado, que es la cantidad de intereses que pago o la tasa de interés que pago. También vamos a ver en el slide siguiente la cobertura de los cargos fijos, que son las 3 razones de apalancamiento que vamos a estudiar. Empecemos por la primera, razón de endeudamiento. Si se dan cuenta, estoy comparando mi pasivo total contra mis activos totales. ¿Qué quiero comparar? Pues decir qué parte de mi negocio está siendo proveído por mis acreedores y qué parte es de mis accionistas. Esta es una fórmula que me encanta. Me dice hasta cuánto me debo endeudar. Si se dan cuenta, el promedio de la industria dice que es 33%, que es lo mismo que una tercera parte de mi negocio. En otras palabras, dice que una tercera parte me la pueden prestar y 2/3 partes debería estar puesta por mis accionistas. Muy bien, cuando yo analizo y hago un ejercicio y me topo que este resultado, en vez de ser 33%, es 17%, por decir un número, ¿estoy bien o estoy mal? Pues todo el mundo dice que no estar endeudado es bueno, pero no es cierto. Porque si me quieren ayudar a hacer crecer mi negocio, ¿por qué decirles que no? Siempre es bueno estar financiado porque pues, más personas están ayudándome a hacer crecer mi negocio. Entonces, si es un 17%, todavía puedo decir que puedo endeudar de más porque eso implicaría traer más capital para ser invertido y generar con ello más utilidades. Entonces, un 17% no es tan bueno. Hay que recomendar endeudarse un poquito más, pero no en exceso.
Por otro lado, si en vez de 33% resulta que ando en 40 o en 45, estoy bien o estoy mal. Pues no tan bien como 33%, pero aún así estoy viendo que mi negocio todavía es de mis accionistas. ¿Cuándo es el problema? Cuando ese endeudamiento es más del 50%, porque entonces viene la pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Para los accionistas o para los acreedores? Y debería ser para los accionistas. A la hora de un gran riesgo que tengo que liquidar mi negocio, pues pararía dándole todo mi dinero a mis acreedores en vez de a mis accionistas. Por lo tanto, arriba del 50% es donde viene el problema. Se van a dar cuenta que en la actualidad, como las tasas de interés más bajas que pueden conseguir son los del financiamiento o del pasivo, por eso es que la mayoría no quieren dar dinero como accionistas. Mejor dicen, consigan el dinero afuera. El problema es que empieza a generar un aumento de esa razón de endeudamiento y por lo tanto empiezo a trabajar para mis acreedores en vez de a mis accionistas. Pasemos a la otra razón, la del interés ganado. Si se dan cuenta, dice que la rotación del interés ganado son las utilidades antes de impuestos e intereses, que es lo mismo que el EBIT, dividido o comparado contra los cargos por intereses. ¿Cuáles son mis cargos por intereses? Pues cualquier gasto financiero, lo podríamos llamar así. Si se dan cuenta, el anterior miro el capital y en esta miro ya el interés. ¿Qué es lo que quiero evaluar con el interés? Porque a veces puedo pedir dinero prestado a muy baja tasa, maravilloso, pero entonces, ¿qué ocurre? Que me endeudo mucho porque el precio es bajo, porque la tasa es baja y hay que mantener un balance en el monto y en la tasa de interés. Lo general que pueda ocurrir es que el monto en el que me estoy endeudando es bueno, pero la tasa es muy alta. ¿Qué pasa cuando la tasa es alta? Es porque soy riesgoso. ¿Y cuando me vuelvo riesgoso? Cuando no tengo activos como garantizar ese financiamiento. Un caso, Walmart. Walmart, ¿de qué es dueño en Guatemala? Pues es dueño de los inventarios, pero los inventarios al final de cuentas no son garantía porque son activos circulantes o corrientes que en otras palabras no me generan estabilidad. ¿Qué es lo que busco? Activos fijos o un bien inmueble o un bien mueble, un edificio, un terreno, pero si se dan cuenta Walmart aquí, pues arrenda los locales por contratos de 25 años, pero al final de cuentas no son de ellos. O sea, ¿qué activos tiene para respaldarse? ¿Activos fijos para respaldarse? No muchos, las carretillas, ¿qué más? Los anaqueles, siempre me río por eso, pero no significa que no sea un buen negocio y que no genere mucha liquidez, pero en términos de riesgo, el hecho de no tener bienes inmuebles sube la tasa. Entonces, ¿qué es lo que quiero analizar aquí? No solo el monto financiado que sea el correcto, sino que la tasa de interés también sea correcta. Fíjense, comparo mis utilidades de operación contra mis gastos financieros o cargos por intereses. Si se dan cuenta en su presentación hay una fórmula más que es donde le suman a las utilidades antes de impuestos e intereses los cargos por intereses y lo comparo contra los cargos por intereses. Esa fórmula funciona cuando tengo separados mis gastos de operación y mis ingresos de operación de los gastos no operativos, que muchas veces ustedes saben que en la forma de expresar sus estados financieros pueden ponerla de diferente forma. Muy bien, regresando. Dicen que el promedio de la industria es 8 veces, que tengo 8 veces utilidades de operación para cubrir mis gastos por intereses en la mayoría de negocios que están bien. Si ese monto sube a 12, a qué sé yo, 10, ¿estoy bien o estoy mal? Pues quiere decir que sí, que tengo hasta 12 veces más utilidades para cubrir mis cargos por intereses. Mientras que abajo de 8, pues no estoy tan bien con el promedio de la industria. Por ejemplo, un 4 quiere decir que o tengo pocas utilidades operativas o mi cargo por intereses es elevadísimo. ¿Cómo puedo hacer para bajar mis cargos por intereses? Pues negociando esa tasa. ¿Y cómo puedo mejorar esa tasa? Con mejores garantías y una de ellas sería, en vez de tener todo arrendado, tener activos fijos para soportar este financiamiento. Muy bien, veamos la otra razón de apalancamiento.
que es la cobertura de los cargos fijos. Es muy parecida a la anterior, que es sobre la rotación del interés ganado, y si se dan cuenta es la misma fórmula, solo que a esta le voy a agregar las obligaciones de arrendamiento. ¿Por qué? Se van a preguntar, pues porque si se dan cuenta todos los arrendamientos o leasings son obligaciones, así como los cargos por intereses, solo que en prioridad primero van los cargos por intereses y luego los arrendamientos. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Ver si después de pagar intereses y arrendamientos estoy bien para mi operación o para lo que va a quedar de utilidades. Acuérdense que aquí lo que estoy comparando yo son las utilidades operativas. Muy bien. ¿Qué son los cargos fijos? O sea, las obligaciones de arrendamiento. Si yo tengo un leasing o si yo tengo cualquier alquiler, esto entra entre obligaciones de arrendamiento. Muchos me preguntan por qué ellos van en segundo plano y no tan importante como intereses. Yo siempre les comparo la historia. En términos de tesorería, llamémosle así, o en términos de liquidez, ¿cuál es la primera obligación que uno paga entre impuestos, intereses, planías, proveedores y deuda? Entonces, si se dan cuenta, generalmente pagamos impuestos, no porque no podemos dejarlo de hacer. Claro, lo que pasa es que la multa es del 100%. Si me atraso, la multa es del 100% más la mora dependiendo de los días. Entonces, generalmente impuestos siempre lo vamos a pagar para no tener problemas de exceso de gasto por una multa del 100%. Entonces, dejemos impuestos, pero nuevamente, si me toca escoger entre pagar proveedores, pagar planías, pagar alquileres o arrendamientos o pagar intereses, que son préstamos bancarios, ¿cuál pago de primero? Y todo depende del riesgo. Si se dan cuenta, son las garantías las que mandan. Cuando yo dejo de pagar planías, claro, tengo un problema de mano de obra, pero piensen, el contrato que yo firmo con mis empleados solo me dice que yo les voy a pagar un salario, ni siquiera está dicho en qué fecha lo voy a pagar. Y a veces van a encontrarse con empresas que se atrasan 2, 3 días. Claro, tienen empleados no muy contentos y trompudos, pero no significa por eso que ya no tengan negocio o que los vayan a demandar. Se puede negociar más fácil con ellos. No me digan también si tengo que pagar mis cuentas de los proveedores, ¿qué tengo de obligación con ellos? Una factura. Sí, ¿qué pasa si no les pago o me atraso 2, 3 días? Pues muchas veces hasta esa es la estrategia que utilizo para mejorar mi liquidez. Me voy a atrasar pagándoles. Se molestan un poquito, hay que saberlos negociar para que no la próxima vez me incrementen en su precio, pues ese financiamiento o esa tardía mía en pagarles, pero no es la prioridad, no voy a generar una complicación. Mientras que con los arrendamientos y los intereses que hay contratos de por medio, es bien delicado. ¿Cuál pago primero? ¿Los arrendamientos o los intereses? Y si se dan cuenta, van a pagar primero los intereses. ¿Por qué? Porque si yo no pago intereses, ustedes saben que un financiamiento van y ejecutan la garantía. Lo que pasa es que aquí los bancos, obviamente, antes de ejecutar una garantía, pues primero tratan de negociar y tratan de ver de qué forma les pagamos antes de quedarse con el activo, porque manejar el activo para ellos no les es de interés, no es su giro de negocio, pero ellos tienen el derecho de ejecutar las garantías, de cobrarme por medio de su garantía el bien y quedárselo. Y entonces imagínense, yo sin bienes, por ejemplo, tengo una tienda y la garantía del financiamiento fue la misma tienda, ya me quedé sin negocio. ¿Por qué el arrendamiento va posterior? Porque ahí el bien no es mío, yo lo estoy arrendando. ¿Qué es lo que pasa si dejo de pagar el alquiler o si dejo de pagar en leasing, qué sé yo, compré un carro, me van a quitar el carro, pero al final de cuentas el carro no es mío, yo todavía lo estoy pagando. Mientras que con los intereses, la garantía que estoy colocando es mía. Por eso la prioridad es, primero pagamos intereses, luego pagamos arrendamientos y porque hay contratos de por medio. Imagínense, si yo no pago el arrendamiento, van y me echan llave al negocio y ya no puedo operar. O si, por ejemplo, tengo un vehículo, me quitan el vehículo y ya no puedo funcionar. Entonces, primero los intereses, luego los arrendamientos, luego ¿qué vendría? Pues yo diría que las planillas para que no tenga empleados enojones y por último los proveedores.
Entonces, y como les digo, esto es en términos de tesorería, porque va en orden de la liquidez para qué voy a cubrir de primero en base al riesgo que voy a correr si dejo de pagar o me atraso unos cuantos días. Espero que esto les haya quedado claro porque primero van los cargos por intereses y luego los arrendamientos. Veamos, dice que el promedio de la industria es 5.5 veces. Quiere decir que las utilidades de la operación me sirven para cubrir hasta 5.5 veces los intereses y las obligaciones de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si este valor en vez de ser 5.5 anda en 8, ¿es mejor o es peor? Pues claro que es mejor, tengo más utilidades para cubrir estos cargos fijos. Si es menos de 5.5 veces, pues estoy en peligro. ¿Por qué? Porque o mis utilidades operativas no son las suficientes o tengo demasiados cargos fijos. Muy bien. ¿Cómo saber en dónde está el exceso si este número no es 5.5, sino que es más bajo? Si primero hicimos el análisis de la razón del interés ganado y esta estaba bien y ya esta cobertura de los cargos fijos está mal, ¿dónde está el exceso? Pues en los arrendamientos. Por el contrario, si ya la anterior, si la rotación del interés ganado estaba mal, la probabilidad de que cargos fijos esté mal es muy alta. ¿Por qué? Porque ya sé que lo que tengo mal son los intereses, están elevados, por eso no estoy llegando al promedio de la industria. Entonces, si tengo que ir a corregir algo, tengo que saber dónde ir a corregir. En este caso, si el interés está malo, pues negocio intereses, generando, pues, como ya les dije antes, más solidez para que me bajen los intereses. Y si al contrario, la rotación del interés está bien y los cargos fijos está mal, porque está muy baja contra el promedio de la industria, lo que tengo que ir a mejorar son las obligaciones de arrendamiento. ¿Cómo lo corrijo? O negocio nuevos contratos o compro los activos cuando se pueda, ¿verdad? Por supuesto. O la última opción, si no puedo bajar intereses, no puedo bajar los arrendamientos, pues entonces mire de qué forma genera mayor utilidad para poderlos cubrir. Muy bien. ¿Qué podría ser un caso extraño? Que la rotación del interés ganado esté mal comparado con el promedio de la industria, pero la cobertura de los cargos fijos esté bien. Eso suena un poco extraño. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que los cargos fijos, o sea, los arrendamientos, están subsidiando el pago de intereses. ¿Cuándo se puede dar esto? En vez de estar arrendando, estoy pidiendo dinero prestado para ir a comprar activos. Eso puede ocurrir. Entonces, hay que entender de dónde viene el exceso para ir a atacar el problema o por lo menos saber cuándo voy a dejar de tener el problema si no estoy llegando al promedio de la industria. Entonces, hasta aquí quedamos con las razones de apalancamiento. Cualquier duda, me cuentan. Vamos a trasladarnos a las razones de actividad. Vamos a ver la primera, que es la rotación del inventario. Tengo que agarrar mis costos de ventas y compararlo contra nuestro inventario. Acuérdense que en finanzas un año tiene 360 días, así que utilicen 360 días siempre que no indique, a menos de que diga 365, utilizan ese valor. ¿Por qué se los digo? Porque este monto, costo de ventas dividido el inventario, me va a dar en términos de veces cuánto rota al año el inventario. Si lo quiero trasladar a días, ¿qué hago? Pues esas 9 veces divido 360 días dentro de 9 y son los 40 días. ¿Qué significa esto? Que mi inventario debe estar dando vuelta cada 40 días. Obviamente en promedio, no significa que todo te dé vuelta cada 40 días. Hay productos de inventario que rotan más rápido, otros más lentos, pero en promedio todos deberían rotar cada 40 días. Eso es lo que indica. Notemos que en las razones de actividad compararnos siempre con el promedio de la industria es peligroso. Les voy a dar el caso. Si yo tengo un Walmart y les digo que el inventario rota cada 40 días, probablemente se rían. Ustedes saben que ese negocio, si a 20 días llegan, es hasta mucho. Entonces, tengan cuidado contra quién se están comparando. Cuando analicen su negocio, vean realmente quién es,
También les puedo dar otro caso. Si me voy a evaluar la venta de Caterpillar, ustedes saben que Caterpillar vende tractores. Si venden unos cuantos al año o que rotan todos sus inventarios en un año, ya es muchísimo. Entonces hay que tener cuidado, hay que posicionarse en el negocio para saber evaluar qué están diciendo. Pero para un negocio normal, una tienda de la esquina o una zapatería, pues el promedio de 9 veces al año o 40 días es un buen promedio. ¿Qué pasa si ese monto en vez de ser 40 días resulta que está en 180? Bueno, pues que tiene un inventario bastante lento. Pero también mucho ojo con eso. Cuando tienen demasiado inventario, el problema de tener exceso de inventario es que tienen dinero dormido, que se les puede volver obsoleto y perderse y arruinarse. Entonces, no queremos que el inventario se mueva muy lento. Tampoco queremos que se mueva muy rápido. En vez de 40 días, resulta que estemos en 10 días. Es peligroso. ¿Cuál es el peligro de quedarse sin inventario? Pues no vender. Y más que no vender o perder la venta, el peligro es perder al cliente. ¿Cuántas veces un cliente llega a comprar y de repente no tenemos el producto y lo perdimos para siempre? Imagínense, yo enfermo, voy a la farmacia y les pido el producto y me dicen, no, regresa en 3 días. Créanme, no voy a regresar. Si voy a comprar algo es porque estoy enfermo y lo necesito en ese momento. Entonces, como les digo, perder la venta no es tanto el problema como perder al cliente. Entonces, más que cuántas veces, aquí estamos hablando de un promedio dependiendo del negocio, ya dijimos, peligro de tener mucho inventario es tener dinero dormido, porque piensen, ese dinero ya está colocado y no se está moviendo, no estoy generando ventas con él. Entonces, mucho tiempo de inventario es peligroso, muy poco inventario también es peligroso, porque si rota demasiado puedo quedarme sin producto y perder la venta o al cliente. Pasémonos al periodo promedio de cobranza. ¿Qué es lo que hago aquí? Comparo mis cuentas por cobrar contra las ventas por día. Nuevamente, ventas por día. Es agarrar mi valor anual y dividirlo por 360 días para que me dé el número de días promedio. Dice que el promedio de la industria son 20 días. Ojo otra vez, esto es para aquellas empresas que tienen cobro en efectivo y cobro al crédito. Por eso, entre la venta de efectivo y la venta al crédito, por eso es que me da un promedio de 20 días. Si yo solo tengo un negocio que solo da crédito, les voy a dar un ejemplo, empresa eléctrica no vende nada al contado. Entonces, obviamente ese promedio le va a salir mucho más alto que el promedio de la industria y no por eso significa que esté mal. Contrario, hay que posicionarse en el negocio. También puede hacer que tenga un negocio que solo tenga cobro en efectivo, no tenga crédito, por ejemplo, el parqueo, qué sé yo. Entonces, obviamente, este monto tampoco se va a dar. Entonces, mucho ojo con lo que estén evaluando para hacer un análisis correcto. 20 días es un monto razonable para aquellas empresas que tienen cobro en efectivo más cobro por crédito. También puede salir elevado, y más en estos dorados tiempos que hay un montón de empresas que piden hasta 60, 90 días de crédito. Entonces, hay que cuidar esta razón porque esta es la principal por la cual no generamos liquidez. Vamos a ver las últimas dos razones de actividad, la rotación de activos fijos y la rotación de activos totales. La primera, rotación de activos fijos. Vamos a comparar las ventas contra los activos fijos netos. Recuerden que los activos fijos netos es el valor en libros de sus activos, o sea, sus activos fijos menos depreciación. Si se dan cuenta, estas razones son más en términos comparativos para evaluar o generar una relación entre negocio y ventas. La primera, estoy comparando sus ventas del año contra el valor en libros de sus activos fijos. Y dice que la mayoría son 5 veces, pero cuidado con esto. Acuérdense que un negocio que es muy nuevo tiene ventas bajas y activos fijos muy altos porque no se han depreciado. Por lo tanto, esta razón va a ser muy pequeña, mientras que un negocio más antiguo o con más años,
sus ventas ya son mucho más estables, más altas, y sus activos fijos netos mucho más bajos porque se han depreciado. Por lo tanto, su rotación va a ser más alta. Como les digo, yo lo utilizo en términos de referencia, en términos de tamaño, para ver qué tamaño debe tener mis ventas comparada con mis activos. Recuérdense que esos activos eventualmente los tengo que reemplazar y tengo que ir colocando mis ventas en relación a ese tamaño de activos porque no puedo tener ventas pequeñas con compras nuevas de activos. No me alcanzaría el dinero para reemplazar esos activos. Pasémonos a la rotación de activos totales. Aquí es muy parecida a la anterior. Estoy comparando mis ventas anuales contra mis activos totales, que realmente es el valor de mi negocio. O sea, la relación entre ventas y tamaño de negocio. Dice que el promedio de la industria son 2 veces. Quiere decir que yo debería tener en un año el doble de ventas que el tamaño de mi negocio. O sea que si me pudiera quedar con las ventas del año, debería poder agarrar ese dinero y tener 2 negocios iguales. Esa es la proporción, pero como les digo, todo tiene que ver en base a que si mi negocio es muy nuevo o si mi negocio ya está siendo más viejito. Es una relación entre el tamaño de mi negocio contra mis ventas para ver si soy eficiente en las ventas o si soy demasiado grande en mis activos. Por ejemplo, pensemos una finca. La finca tiene muchos activos y tal vez no ese es el promedio en ventas. Entonces, tómenlo en cuenta. Recuérdense que es una razón de actividad y depende del negocio para poder hacer un análisis correcto. Vamos a hablar ahora sobre las razones de rentabilidad. La primera razón que vamos a trabajar es el margen de utilidad sobre ventas. Esta es la razón que va a comparar mi ingreso neto contra mis ventas totales. En otras palabras, voy a comparar después de que vendí durante todo un año, qué monto me quedó de utilidad después de haber pagado impuestos, intereses y todos los gastos. En otras palabras, el monto que le voy a poder repartir a mis accionistas en dividendos. Si se dan cuenta, el promedio de la industria es 5%. Muchos dirán que es bajísimo. Claro, porque la mayoría de industria vende volumen, no vende cosas pequeñas o es un negocio pequeño donde no están en un mercado de volumen. Si fuera una empresa que no es que vende volumen, obviamente ese 5% es muy bajo y deberían estar buscando, qué sé yo, 10, 15% de margen. Pero en general, la mayoría de negocios tienen un margen del 5% porque están comparando la utilidad final, la que les quedó para poder repartir a los accionistas comparada con el total de ventas. Si ese monto es mayor, pues obviamente felicidades, pero no lo van a lograr todas las empresas porque, como les digo, las que venden volumen, el margen es mucho más bajo. Claro, menor de un 5%, créanme, es una de las razones por las cuales ya los accionistas no quieren tener el negocio y a veces deciden venderlo o cerrarlo. ¿Por qué? Tanto esfuerzo para conseguir apenas un margen del 5%, les sale canas verdes del negocio para que no les genere nada. Entonces, como les digo, un 5% es un buen promedio si ustedes venden volumen. No lo esperen si ustedes y su negocio no generan volumen. Pasemos a la otra razón, la capacidad básica de generación de utilidades. ¿Qué vamos a comparar aquí? Pues las utilidades de la operación contra el total de activos totales o el total del valor de mi negocio, o por decir así, mi negocio en sí. ¿Qué estoy comparando? Si la utilidad operativa o la relación entre mi utilidad operativa y el total del negocio. Dice que es el 17%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pudiera guardar mi utilidad de la operación durante aproximadamente 5 años, 5 años y medio, quiere decir que debería estar teniendo 2 negocios cada 5 años, cada 5 años y medio. Si yo pudiera guardar la utilidad operativa, pero ustedes saben que después de la utilidad operativa todavía hay que pagar impuestos y pagar muchas cosas financieras. El punto es, me da una relación
de más o menos en cuánto tiempo tengo que estar yo duplicando mi negocio o a qué velocidad podría ir creciendo. Se espera que un 17% es el promedio normal. Si yo les digo que ese monto en vez de ser 17 es un 20 o un 25, quiere decir que es mejor, porque cada 4 años podría estar generando un nuevo negocio o duplicando el tamaño del negocio. Si es menos del 17%, pues no es que esté tan grave, por ejemplo, un 15%, pero no voy generando o no voy creciendo a la velocidad que debería yo crecer o que esperan mis accionistas crecer. Imagínense que este valor fuera 10, quiere decir que yo duplicaría el tamaño de mi negocio cada 10 años. Eso no es tan atractivo para los accionistas. Y recuérdense que los accionistas se basan en estas razones para ver si es un buen negocio o si invierte su dinero en otro lado. Acuérdense que el accionista lo hace por generar rentabilidad y quiere ver dónde su rentabilidad se genera o se eleva más rápido y tiene un montón de opciones para colocar su dinero. En vez de tener un negocio, hasta lo podría colocar en el banco a generar intereses. Claro, los intereses del banco nunca van a ser iguales a los de los intereses o la rentabilidad generada por un negocio, pero también el riesgo es diferente y acuérdense que como accionistas se tienen que involucrar en el negocio. Por lo tanto, se espera una mejor rentabilidad que simplemente colocar el dinero en un banco. Y por último, veremos las razones de rentabilidad que nos quedan, que es el rendimiento sobre activos totales y el rendimiento sobre capital contable. Veamos el primero, el rendimiento sobre activos totales, que a veces se le llama ROI, porque es el Return Over Income, que es el ingreso neto, que como ya sabemos es la utilidad final, la utilidad que nos queda después de pagar impuestos, intereses y todos los gastos financieros, la cual estamos comparando con el activo total, o sea, el tamaño de mi negocio. Y el promedio de la industria dice que es el 10%. En otras palabras, estoy comparando mi ingreso o mi utilidad final contra el tamaño de mi negocio. Es una proporción. Un 10% quiere decir que si yo guardo esa utilidad o le digo a mis accionistas que no retiren los dividendos, sino que los dejen en la empresa, quiere decir que dentro de 10 años yo dupliqué el tamaño de un negocio o tengo otro negocio nuevo. Si este monto, en vez de ser 10%, bajara a 5, quiere decir que mi negocio es más lento o muy grande y por eso es que no crece tan rápido. Pero obviamente eso no es tan atractivo. Mientras que si yo ese monto lo pongo en un 15 o un 20%, por supuesto que es atractivo. Quiere decir que estaríamos duplicando el tamaño del negocio más rápidamente. Y la última, rendimiento sobre capital contable. A diferencia de la anterior, es realmente lo que los accionistas aportaron al negocio para crecer. Entonces, el ROE, que es el Return Over Equity, que es el ingreso neto o la utilidad final comparada con mi capital contable, o sea, con lo que aportaron los accionistas, con el patrimonio. Y eso dice que es un 15% y no es casualidad que ese es el monto que siempre nos piden los accionistas o los inversionistas en términos de rentabilidad. Por eso cuando comparamos las tasas de interés contra esta tasa del 15%, que es el rendimiento que esperan los accionistas, vemos que obviamente endeudarse es más barato que el dinero venga de los accionistas porque ellos van a estar esperando una rentabilidad del 15%. Si ese monto es mayor, por supuesto que los accionistas van a estar muy felices, pero si es menor, obviamente que no es tan atractivo porque tanto esmero para un negocio y que no le genere la rentabilidad esperada, hay inversiones más baratas con mejor rentabilidad y sin tanto esfuerzo. Entonces, veamos que el ROI y el ROE, estas dos razones de rentabilidad, es para comparar las utilidades, o sea, lo que ya pagaríamos en dividendos, una contra el total de la empresa o contra el activo total y el otro solo con la parte que aportan los accionistas, que es el capital contable, en lo que ha crecido su parte dentro del negocio. Muy bien, hasta aquí razones de rentabilidad. Hay que notar un par de cosas más. Hagamos un pequeño análisis. Cuando hacemos nuestros análisis de razones financieras, tenemos que ver que primero tenemos que hacer un análisis de cada razón
y evaluar si está bien o mal contra el promedio de la industria. Acuérdense que razones es para compararnos con otras industrias. Es el bendito llamado benchmarking. Es para compararme entre mi negocio y los demás negocios. Entonces, quiero saber cómo está mi situación. Entonces, ¿cómo vamos? Una por una, razón por razón, ver si estoy bien o estoy mal y obviamente tengo que ir a ver cómo lo ataco. Pero vamos viendo una por una las razones. Luego hacemos un análisis de cómo está en general cada grupo de razones, cómo está la liquidez, cómo está el apalancamiento, cómo está la actividad, cómo está la rentabilidad, para luego hacer un análisis completo. O sea, hay que ir atacando razón por razón, grupo de razones, para luego hacer un análisis completo de la empresa. ¿Por qué hacemos esto? Porque de ahí vamos a descubrir cuál es la situación real. Mucho podrán esconder los estados financieros y presentar que estoy bien, pero cuando empezamos a analizar razones nos damos cuenta que no está tan bien y qué podemos ir a atacar para mejorarla. Como en el ejemplo que les ponía al principio de la presentación, ¿qué me topo? Un negocio, cuando lo analizo, no tiene liquidez, está endeudado hasta el cuello y por otro lado tiene cuentas por cobrar altísimas, una rotación altísima. Ya les encontré la solución. Cobren rápido para no tener que endeudarse y generar su liquidez, porque a veces es lo que hacen los negocios. No tienen liquidez, van y piden préstamo, pero esa no es la solución. La solución que es cobrar más rápido, buscar estrategias para cobrar más rápido. Podría ser otra circunstancia. Estoy muy endeudado, quiero bajar, mis intereses. Ok, ¿qué estrategias utilizo? Bueno, pues en vez de arrendamiento, de repente compremos. O no compremos nuevo, sino que un poquito más viejito y entonces, o usado, y con esas estrategias voy bajando los costos. Como les digo, la idea es analizar mi negocio, ver qué tiene para ir a atacar el problema. Esta no es una de las únicas herramientas que vamos a utilizar. Esta es la principal para analizar la situación. Acuérdense que es importante cobrar pronto. Jamás la rotación de cuentas por cobrar es más lenta que la rotación de cuentas por pagar, porque primero debo cobrar para luego ir a pagar. Pago más lento de lo que cobro. Entonces, hay que empezar a hacer una correlación entre las razones para encontrar dónde está el problema de mi negocio. Pregunta, ¿cuál es la razón más importante o qué grupo de razones es más importante? Pues les puedo decir que todas son igual de importantes, pero depende quién evalúe, les va a tomar un grupo más importante que otro. Por ejemplo, los accionistas de un negocio van a pensar que las razones más importantes son las de rentabilidad porque esas son las que les competen, esas son las que les dan a ellos sus resultados. Mientras que si es el banco, va a ver que la liquidez es importante para que le pueda pagar y también el apalancamiento para ver qué tan endeudado está, porque si ya está más endeudado, ¿qué probabilidad tiene de que le paguen el financiamiento a él que le están solicitando? Si son el fisco, ¿cuál les va a interesar? Pues la rentabilidad, porque de ahí salen los impuestos y la liquidez. Si son el financiero, deberían enfocarse en las razones de actividad. ¿Por qué? Porque esas son netamente su competencia. Si están mal es por culpa de él, porque son en base a sus políticas. Entonces, como les digo, todas las razones son importantes, pero quien las evalúa les pone un peso más importante. Y por último, no se olviden que estas razones son para compararse con otros negocios. Ya vamos a ver otros métodos para compararme con mi mismo negocio, porque a veces no solo me sirve compararme con los de afuera, sino que qué también voy mejorando. Y eso lo vamos a ver cuando terminemos esta presentación en el tema de análisis de tendencia. Vamos a trasladarnos al tema de indicadores. Estos, pues, vamos a ver el WACC, vamos a ver el ROIC y vamos a ver el EVA. Ya hemos comentado que el EVA es una estrategia para poder o un método para poder evaluar proyectos y hasta la misma empresa o negocio. Pero para poder evaluar EVA necesito evaluar ROIC y necesito evaluar WACC. Por lo tanto, empecemos por WACC. ¿Qué es WACC? Weighted Average Cost of Capital.
¿Qué es esto? Es el costo promedio ponderado de capital. En otras palabras, lo que nos cuesta nuestro capital. Es una tasa de descuento que mide el costo de capital mediante la media ponderada entre la porción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos, o sea, el costo del financiamiento más el costo que nos exige o el valor que nos exigen nuestros accionistas les reembolsemos por la inversión hecha en la empresa. Es la tasa que mide el costo medio que nos ha costado un activo. Como les digo, se puede utilizar para proyectos como para el mismo negocio. En otras palabras, cuánto nos ha costado un edificio, un vehículo o cualquier activo financiero, o sea, títulos, valores, bonos, acciones, lo que quieran, atendiendo a cómo se ha financiado el capital. Puede ser propio porque es aportación de socios o recursos de terceros que puede ser deuda. Entonces, vamos a evaluar el WACC para ver cuánto nos ha costado no solo los fondos propios, sino que los fondos prestados y obviamente hacer el promedio ponderado porque cada uno tiene un peso. El WACC mide el capital descontado de los ingresos y gastos de una compañía, o sea, es un componente de la fórmula usada para calcular el costo esperado del nuevo capital. Representa la tasa en que la compañía espera pagar por sus activos financiados, o sea, deuda más capital propio. Es un método para medir el costo de capital de una compañía. O sea, todas estas son definiciones de qué es el WACC. Probablemente cuando hagamos ejercicios les quede mucho más claro, pero lo que quiero que entiendan en este momento que el WACC es el costo, lo que nos cuesta financiar nuestro negocio. Pueden ser fondos de los accionistas o fondos de cualquier acreedor. Vamos a ver la fórmula para calcular el WACC. Vamos a ver que tiene dos componentes, una que es sobre el parte del capital y otra sobre la deuda. Ese KE que ustedes ven ahí es ese factor, ese porcentaje que nos exigen los accionistas de rentabilidad o la tasa que ellos nos quieren cobrar por dejarnos su dinero colocado en la empresa. Por ejemplo, ese 15% que hablamos en la razón de rentabilidad es uno muy parecido porque eso es lo que los accionistas exigen, pues llevarse de rentabilidad por el dinero que nos están colocando en el negocio. Lo vamos a multiplicar, si se dan cuenta, por la parte proporcional del capital que está colocado ahí para hacerle peso. Si se dan cuenta, CAA es el capital aportado o el equity sobre el total del capital más la deuda, o sea, la parte proporcional. Por otro lado, tengo el KD, que ese factor es el factor de deuda. Esa es la tasa de interés que nos cobran por el financiamiento de deuda, pero tiene un factor especial, tiene un escudo fiscal. Ese 1 menos T es 1 menos la tasa del impuesto sobre la renta, que en nuestro caso, si el impuesto sobre la renta es 25%, ese factor se convertiría en 0.75. Obviamente multiplicado por la parte proporcional del monto que está colocado en la deuda, que es ese T sobre la parte de CAA más D, o sea, la parte proporcional para hacerle ese peso por algo es promedio ponderado. Por eso el WACC es el promedio ponderado del costo de capital, para darle un peso. Vamos a hacer ejercicios para que les quede más claro. Ya que vimos WACC, vamos a ver ROIC. WACC ya vimos que es el costo, pero ahora veamos qué es el ROIC. Return on Invested Capital. ¿Qué es el ROIC? Es una medida financiera del uso de una compañía del retorno sobre el capital invertido, es decir, la medida de eficiencia en cómo una compañía usa el dinero que ha invertido en su negocio. Sirve para juzgar que también las compañías generan ganancias a partir del capital invertido en sus negocios. Se consigue cuando la rentabilidad operativa se divide por el capital invertido. O sea, si se dan cuenta, ahí está la definición. ROIC es igual a NOPAT. ¿Qué es el NOPAT? El Net Operating Profit After Tax, o sea, el EBIT, pero después de pagar impuestos. Dividido el capital de trabajo más los activos fijos. También es el EBIT por 1 menos P, donde ya sabemos que es P, dividido el capital de trabajo más activos fijos. Si se dan cuenta, el ROIC es la rentabilidad. Si el WACC es el costo, el ROIC es la rentabilidad. ¿Qué tan eficientes somos generando
rentabilidad después de los costos del capital. Entonces, el retorno de capital invertido o ROIC es un indicador clave en el valor del negocio, porque mientras más grande sea, mejor será el valor de mi negocio. En otras palabras, representa el retorno que una compañía genera en su proyecto o en sus proyectos con respecto a sus costos de capital, o sea, la rentabilidad. Cuando el ROIC es mayor que el WACC, se crea valor al invertir en esos proyectos. Cuando el ROIC es menor que el WACC, se dice que está destruyendo el valor por invertir capital en esos negocios. En otras palabras, si el ROIC es menor que el WACC, es que no le estoy generando rentabilidad, me estoy comiendo el negocio por estar invirtiendo en este proyecto. Vamos a ver que el ROIC se presenta como un porcentaje. El capital invertido puede ser en edificios, en proyectos, en maquinaria o compras de otras empresas o hasta compras de activos financieros, pero hay que ver que esta métrica tiene un pequeño problema, este indicador, que ese retorno de capital no especifica dónde se generó la rentabilidad, si de sus operaciones continuas o si es de un solo único evento, que podría ser, por ejemplo, la ganancia en el diferencial cambiario, porque está evaluando la rentabilidad, más no dice de dónde. Esta es una de las debilidades de este indicador. Notemos que ROI y ROIC no son lo mismo. Recuérdense que ROI, o sea, nuestra razón financiera de rentabilidad, se refiere a la riqueza generada por la inversión sobre activos, mientras que ROIC se refiere a la riqueza generada por la financiación retribuible. O sea, una cosa es la rentabilidad generada sobre los activos y otra cosa es esta, que acuérdense que esos activos los tuvimos que financiar, tanto por los accionistas como por deuda. Y esa es la rentabilidad que estamos midiendo con el ROIC. Y por último, veamos nuestro último indicador, que es el EVA. ¿Qué es el EVA? Pues es el Economic Value Added. Es la base para el sistema de administración basado en valor. ¿Por qué está tan de moda? Porque nos permite evaluar cómo estamos administrando nuestro negocio y hasta podemos poner incentivos para nuestros administradores en base a los resultados. Vamos a ver que se basa en la planificación, en la alocación de capital, en presupuestos operativos, en medición de ejecución, en compensación por incentivos y comunicación corporativa. O sea, el EVA mide esta ejecución. Está todo esto englobado con este simple indicador. Es más que una métrica, enfoca la administración en la creación de valor. O sea, ya vamos a ver más adelante que el EVA lo consigo pues valuando el ROIC y valuando el WACC, pero va más allá, hasta podemos hacer medidores o, ¿cómo explicarles? KPIs o pagos de bonificaciones en base a esta creación de valor. Obliga a los gerentes a enfocarse en la creación verdadera de riqueza y en la maximización de las inversiones de los accionistas. O sea, al incrementar el EVA, se eleva el valor de mercado de la empresa. Como estamos diciendo, el EVA es un método para poder evaluar proyectos y hasta el mismo negocio. Y por eso conlleva hasta mediciones de la gerencia o de la administración para lograr que cada gerente se enfoque en generarle valor al negocio, no solo meterse en proyectos que no generen valor o que simplemente se invierta y no generen rentabilidad, porque obviamente en base al resultado es como se bonifica. El EVA se calcula desde la rentabilidad operativa, o sea, del EBIT. Se le resta un apropiado costo de oportunidad a los costos de todo el capital invertido en un proyecto o empresa, monto que pudo haber sido invertido en cualquier lugar, pues, o sea, lo que estamos queriendo ver es el dinero que los accionistas le colocaron a nuestra inversión, pues tenemos que darle un costo de oportunidad, un valor que realmente no está medido por un precio, pues, pero sí es el que nos exige el accionista de rentabilidad. Es la rentabilidad económica, o sea, difiere de la rentabilidad contable, porque aunque ambas se basan en los costos de operación, le impone cargos al uso de ese capital, o sea, el costo de capital. El EVA es la rentabilidad operativa neta menos impuestos aplicables menos el costo de capital.
No se olviden que el EVA no es precisamente un proyecto o una evaluación sencilla, es un estudio completo y está registrado y patentado. Esto fue creado por Stern y Stewart. Se utiliza para muchas empresas lo han utilizado, aunque como es una marca registrada, no crean que se puede utilizar libremente. Si lo quiero utilizar igual, debo pedir y pagar derechos de autor, pero muchos lo que hacen es cambiar un poquito el EVA y tropicalizarlo a cada negocio para que no se tengan que pagar estos derechos de autor. Como les digo, es un método muy útil, pero hay que tener también ciertas consideraciones que vamos a hablar a continuación. Hay que notar que el EVA lo evaluamos desde un punto de vista económico que tiene base en uno financiero. Si se dan cuenta en este slide podemos ver este enfoque financiero, porque todo radica o todo inicia desde la utilidad operativa, que es el EBIT. A ese le restamos los intereses y a ese le restamos los impuestos y obviamente llegamos a la utilidad o a la utilidad, a los... Vamos a notar que la evaluación que hacemos con EVA no es la misma evaluación que hacemos en la forma financiera o contable, porque a pesar de que nos basamos siempre en la utilidad operativa, que es el EBIT, al cual le restamos los intereses y le restamos los impuestos para que nos dé el ingreso neto o la utilidad final, como la que yo les comento, no es lo mismo que utilizamos desde el enfoque económico donde se evalúa el EVA. En este enfoque contable, si se dan cuenta ustedes, tienen la deuda, tienen el capital, tienen la tasa de interés, tienen la inversión de capital. Pero este no es el enfoque de EVA, este es el enfoque contable financiero. El EVA va más allá y lo vamos a ver a continuación. Se podrán dar cuenta que a pesar de que el EVA empieza a evaluarse desde el EBIT o de la utilidad operativa, al cual se le resta siempre los impuestos para hacer el NOPAT, aquí a diferencia ya le restamos el costo de capital que le llamamos el WACC, o sea, lo que hemos venido aprendiendo, que es más que el puro costo de intereses, también implica el costo que nos exigen los accionistas o lo que les reembolsamos o les generamos de rentabilidad a los accionistas para darle un mayor valor a ese uso del capital, para luego conseguir el EVA. Ya lo haremos más adelante en algunos ejercicios. Entonces, el valor de la firma o del negocio es igual al capital empleado más el valor presente de los EVAs futuros. El EVA es un método utilizado para evaluar y bonificar a los gerentes, tal como se los había comentado antes, para incentivar la eficiencia operacional y de capital, eliminando los proyectos e inversiones no rentables y lograr estructuras óptimas de capital. Es decir, tratamos de bonificar a nuestra administración o a nuestros gerentes en base a los resultados que nos da el EVA, porque sabemos que si tenemos un EVA creciente y con mayor valor cada año, estamos creciendo el negocio y generándole obviamente mayor rentabilidad a nuestros accionistas. Por eso es que de esta forma podemos bonificar a nuestros gerentes en base a sus decisiones sobre su administración, en base a invertir en proyectos que generen rentabilidad, no aquellos de que pues se pierda capital o aquellos proyectos que nadie los quiere echar a andar después de que se ha invertido en ellos, y eso es lo que queremos evitar. A continuación, les muestro la fórmula del EVA. Si se dan cuenta, es el ROI que ya vimos anticipadamente, menos el WACC por el capital empleado. El EVA aumenta cuando el ROIC incrementa, por supuesto, o cuando el WACC decrece. En otras palabras, el EVA aumenta cuando la rentabilidad sube o cuando el costo del capital disminuye. O sea, el capital empleado incrementa asumiendo que hay crecimiento rentable. También el capital empleado decrece en caso de que se pierdan activos monetarios. Entonces, ¿qué debo hacer para que el EVA incremente o que cada día valga más mi negocio?
Pues primero podría ser incrementar la rentabilidad de los activos. Por ejemplo, puedo reducir el tamaño de mis inventarios o cobrar de una forma más eficiente y rápida. Esa es una forma para elevar mi EVA. También puedo reparar activos en vez de estarlos reemplazando o comprando activos nuevos. En otras palabras, puedo comprar activos usados o repararlos en vez de comprar nuevos para que eso bajen los costos. También puedo negociar tratos que requieran menos capital, o sea, muchas veces me piden el enganche más otros montos, puedo ir negociando todo eso para bajar costos. Eliminar negocios o proyectos no rentables. Me acuerdo que muchas veces en los negocios estamos buscando proyectos que no me generan tanta rentabilidad, pero lo solicitan muchos individuos. Entonces ir viendo cómo ir eliminándolos. O por ejemplo, me salen con historias como, este es el proyecto que toda la vida ha hecho el negocio, no es una ruta eficiente, o es el producto original del negocio, ya no es rentable, pero aquí lo tenemos. Esos son los que debemos ir eliminando. Incrementar financiamiento mediante deuda, porque ya sabemos que la deuda es más barata que el costo de capital o el que nos exigen los accionistas. También invertir en crecimiento rentable, o sea, proyectos con valor presente neto positivo, o hacer un manejo o uso eficiente de los activos, porque estos incrementan el EVA por medio de la mejora en el ROIC. También podría incrementar el apalancamiento financiero, pues este se incrementa al reducir el WACC. Podría ser también invertir rentablemente porque se incrementa el EVA siempre y cuando el ROIC de las nuevas inversiones excedan el WACC. Entonces, hay muchos métodos que como administradores podemos hacer para mejorar el EVA. Ya les dije, no siempre hay que comprar nuevo, podemos reparar o no siempre hay que estar guardando o invirtiendo en esos proyectos que son de valor sentimental porque ya sabemos que no son tan rentables. O sea, es enfocarnos en aquellos proyectos o negocios que realmente le generan mayor rentabilidad al negocio. Notemos que el EVA no es infalible, hay limitantes. Hay que cuidar la bonificación de los gerentes por medio del EVA, porque se puede sustituir proyectos de corto plazo a cambio de proyectos a largo plazo, ya que la medida es anual. Y como el bono también, entonces los gerentes a veces empiezan a sacrificar proyectos competitivos de rentabilidad a largo plazo a cambio de proyectos de corto plazo sin tanta rentabilidad, solo por el interés de alcanzar la meta del bono por parte de los gerentes. Como les digo, hay que cuidar eso. No se debe perder el enfoque, que la rentabilidad no es anual, sino que a largo plazo. Entonces, no, la administración pues tiene que estar controlada obviamente por la dirección o por los accionistas, que el EVA no se convierta en el fin, sino que el medio. No puedo estar cambiando proyectos de largo plazo por corto plazo simplemente por el hecho de tener una bonificación. Mucho ojo con eso. Y el último tema que veremos en esta unidad número 2 es el análisis de tendencias. En otras palabras, varios años de información. A mi parecer, con mi experiencia como gerente financiero de tantos años, creo que esta herramienta es muy útil porque me da la posición de mi negocio. No es lo mismo ver la situación de este año, sino que de muchos años para atrás para que me ayuden a proyectar. O sea que el análisis de tendencias es una de las herramientas más útiles que he utilizado. Para hacer análisis de tendencias tenemos que primero ver qué es el análisis vertical y luego qué es el análisis horizontal. Análisis vertical es sacar la proporción o el porcentaje de cada gasto con respecto a su cuenta mayor, que generalmente en un estado de resultados es el ingreso. Y se darán cuenta que por mucha experiencia que tengan, generalmente las tendencias se van marcando y manejan las mismas proporciones. Por decirles algo, en aviación, los gastos de mantenimiento generalmente son el 30% de todos los gastos. Entonces, si algún año se mira que el porcentaje va creciendo, es porque la flota se va volviendo más vieja. Pero en la mayoría de negocios de aviación, los gastos de mantenimiento son el 30%.
Podríamos decir que también los de la operación, donde incluye el combustible, mano de obra, a veces cubren el 40% de los gastos. Entonces ya se manejan montos estándar según los negocios. Vamos a ver que el análisis de tendencias nos sirve para evaluar a nuestro negocio y compararlo contra nosotros mismos. Como se podrán dado cuenta, las razones era para compararse con otros negocios, pero el análisis de tendencias es para compararse con uno mismo. También este análisis vertical y horizontal nos ayuda a eliminar esa inflación que hemos platicado en presentaciones anteriores, porque si vemos crecimiento, podemos ver que el crecimiento haya sido por eficiencia, más no por inflación. Entonces, empecemos. El análisis vertical, como les decía, es comparar todos los gastos contra el gasto mayor, que es el ingreso. Entonces, por decirles algo, tenemos los gastos de la operación, qué sé yo, el 80%, los ingresos son el 100% y la utilidad va a ser del 20%. Al pasar el tiempo, al siguiente año, volvemos a hacer ese análisis vertical para comparar todos los gastos contra la cuenta mayor. Y ese análisis vertical nos va a ir mostrando cómo se están comportando las diferentes cuentas para ver si han incrementado o han decrecido. Cuando han decrecido, podemos ver en términos proporcionales si hemos encontrado eficiencias o no. Y el análisis horizontal va a ser el análisis que hagamos de año con año, si esas proporciones han crecido o han disminuido. Voy a tratar de hacer en la práctica un ejercicio para que ustedes entiendan cómo hacemos el análisis de tendencia basado en bases al análisis vertical y el análisis horizontal. Como les digo, el horizontal es el que va viendo la tendencia de año a año, pero necesito previamente el análisis vertical, porque con ello vamos a poder comparar si el crecimiento ha sido por eficiencia o simplemente por inflación. Bueno, mis estimados alumnos, hasta aquí la unidad número 2. Continuamos próximamente. Cualquier duda, no olviden que tenemos todos nuestros medios de comunicación.